La lectura de hoy es el Salmo 13. El texto de hoy afirma que la muerte de Jesús en la cruz y su sepultura son el resultado del pacto de redención, hecho eternamente antes, y también del acto voluntario del mismo Jesús. También explica por qué Jesús debe resucitar de entre los muertos, y que resucitará con un cuerpo espiritual, como oro. Primero, el texto de hoy afirma que la muerte de Jesús en la cruz y su sepultura son el resultado del pacto de redención, hecho eternamente antes, y también del acto voluntario y la voluntad del mismo Jesús. El texto de hoy, Salmo 13, 1-2, dice: ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo maquinaré mis pensamientos y tendré tristeza en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo se jactará mi enemigo de mí? ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Aquí, el yo en primera persona se refiere a Dios Hijo en el cielo, es decir, a Jesús el Mesías. En otras palabras, David escribe el texto de hoy como si él mismo fuera Jesús el Mesías. De hecho, Jesús el Mesías en el cielo, a través de los labios de David, proclama su muerte en la cruz, su sepultura en la tumba y su resurrección a su regreso a esta tierra. En otras palabras, estas palabras pueden considerarse la oración del Mesías Jesús, quien fue crucificado, derramó su sangre, murió y fue sepultado en la tumba. Sin embargo, esta frase plantea una pregunta retórica, sin esperar una respuesta, sino más bien enfatizando la respuesta esperada. En otras palabras, las palabras del Mesías Jesús, Señor, ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre?, significan que Dios nunca me olvidará. Y las palabras, ¿hasta cuándo ocultarás tu rostro de mí?, significan que Dios nunca me ocultará su gracia. ¿Cómo es eso? El Mesías Jesús yace ahora en la tumba, crucificado, sangrando, muerto y enterrado. Sin embargo, el Mesías Jesús no está para nada desanimado ni decepcionado. Más bien, lo vemos lleno de fe y seguridad de que Dios estará con él, de que Dios le concederá su gracia. Aunque él mismo yace en la tumba, Dios no lo olvidará, ni ocultará su gracia. No, pronto escuchará y responderá su oración, resucitándolo de entre los muertos. Entonces, ¿de dónde provenía esta fe y seguridad del Mesías Jesús? Proviene del pacto de redención hecho con Dios Padre eternamente. Es decir, podemos confirmar que Jesús, Dios Hijo, hizo un pacto de redención con Dios Padre eternamente para salvar a su pueblo. La Biblia habla de esto innumerables veces. Uno de estos pactos de redención establecía que, cuando llegara el momento, Dios Hijo Jesús vendría a esta tierra en carne, derramaría su sangre en la cruz y moriría. Dios Padre resucitaría al Mesías Jesús de entre los muertos. Por lo tanto, aunque el Mesías Jesús yacía en la tumba, al esperar con ansias este pacto, se llenó de fe y seguridad de que Dios seguramente lo resucitaría. Entonces, ¿qué revela este hecho? También revela que la muerte en la cruz y la sepultura del Mesías Jesús no fueron eventos accidentales, sino que se consumaron y cumplieron en el plan eterno de Dios. Además, revela que, según el pacto de redención, el Mesías Jesús no morirá para siempre, sino que resucitará por la gracia de Dios. ¿Hasta cuándo tramaré en mi alma y tendré tristeza en mi corazón todo el día? Si traducimos esta frase literalmente, podría ser: ¿hasta cuándo tramaré contra mi vida y tendré tristeza en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo tramaré contra mi vida y tendré tristeza en mi corazón todo el día? Aquí, trama se usa en plural majestuoso, el plural de gloria, por lo que puede llamarse gloriosa trama, refiriéndose a las conspiraciones de los enemigos para matar al Mesías Jesús. En otras palabras, el Mesías Jesús colocó las gloriosas conspiraciones de los enemigos en el corazón mismo de su vida. Además, la palabra corazón en estos salmos a veces se refiere al cuerpo de Jesús que yacía en la tumba, y a veces a su cuerpo espiritual después de su resurrección, y esto es lo mismo aquí. Aquí, la palabra sufrimiento se refiere al daño y perjuicio infligidos al cuerpo del Mesías Jesús por sus enemigos. En otras palabras, este mismo versículo también significa que el propio Mesías Jesús, al ser crucificado, derramar sangre y yacer en la tumba, actuó por voluntad propia. No, Jesús se entregó a sus enemigos para ser crucificado y asesinado. Esta fue la voluntad de Jesús y su permiso. Sin embargo, la pregunta es: ¿cuánto tiempo permitirá Dios que esto continúe? Por supuesto, esta es una pregunta retórica, no espera una respuesta, sino que enfatiza la respuesta esperada.
Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que cuando llegue el tiempo de Dios, resucitará. ¿Hasta cuándo se ensoberbecerá mi enemigo contra mí? Esta frase también es una pregunta retórica, y una traducción literal sería: ¿hasta cuándo se ensoberbecerá mi enemigo contra mí? ¿Hasta cuándo se ensoberbecerá mi enemigo contra mí? La respuesta a esta pregunta es que pronto, cuando llegue el tiempo de Dios, mi enemigo ya no se ensoberbecerá contra mí. Mi enemigo actúa así ahora porque el Mesías Jesús lo ha abandonado. No, es la voluntad y el permiso del Mesías Jesús. Sin embargo, pronto, cuando llegue el tiempo de Dios, el mismo Mesías Jesús resucitará de entre los muertos. No, el enemigo solo se exaltará contra Jesús hasta entonces. En segundo lugar, el texto de hoy habla de la razón por la que el Mesías, Jesús, tuvo que resucitar. El texto de hoy, Salmo 13, 3-4, dice: Acuérdate de mí, oh Señor Dios mío, y respóndeme, ilumina mis ojos, para que no duerma el sueño de la muerte. Para que no diga mi enemigo, lo he vencido, ni se alegren mis adversarios cuando yo tiemble. Acuérdate de mí, oh Señor Dios mío, y respóndeme, ilumina mis ojos. Aquí, la palabra ojo es una sinécdoque que representa la vitalidad y la vida plena de una persona viva. Entonces, ¿alguna vez has visto los ojos de una persona muerta? Los ojos de una persona muerta parecen haber perdido su brillo y luz interior porque su vida ha cesado. Sin embargo, los ojos de una persona viva, porque su vida continúa fluyendo, son claros, transparentes y radiantes de vida. Estas palabras son la oración del Mesías Jesús en su tumba. Sin embargo, en cierto modo, esta oración del Mesías Jesús podría considerarse una declaración, pues seguramente se cumplirá. Es decir, Dios Padre en el cielo contemplará a Jesús mismo, yaciendo en la tumba, y responderá: No, Él devolverá la vida a sus ojos muertos, les devolverá el brillo y permitirá que la luz de la vida brille desde dentro. En resumen, lo resucitará de entre los muertos. Entonces, ¿por qué Dios Padre resucitará al Mesías Jesús de entre los muertos? Temo dormir el sueño de la muerte. Una traducción literal de esta frase sería: no dormiré el sueño de la muerte. No dormiré el sueño de la muerte. Estas palabras hablan de la razón por la que Dios Padre resucitó al Mesías Jesús de entre los muertos. La razón es que fue para evitar que el Mesías, Jesús, cayera en el sueño de la muerte. En otras palabras, fue para cumplir el pacto de redención. ¿No es cierto? Dios Padre prometió que cuando el Hijo de Dios viniera a esta tierra durante el pacto de redención, derramaría su sangre en la cruz y moriría, y luego lo resucitaría de entre los muertos para continuar su obra de salvación. Si Dios abandonara al Mesías, Jesús, a esa muerte, todas sus promesas se romperían. Y si eso sucediera, el amor del pacto de Dios nunca se cumpliría y su fidelidad se vería gravemente dañada. Por lo tanto, Dios Padre debía resucitar al Mesías, Jesús, de entre los muertos para que no cayera en el sueño de la muerte. ¿Y por qué Dios Padre resucitó al Mesías, Jesús, de entre los muertos? Temo que mi enemigo diga: lo he vencido. Una traducción más literal de esta frase sería: para que mi enemigo no diga: lo he vencido. Para que mi enemigo no diga: lo he vencido. En otras palabras, la razón por la que Dios Padre resucitó al Mesías Jesús fue para evitar que sus enemigos dijeran: lo he vencido. Aquí, los enemigos del Mesías Jesús se refiere a las fuerzas de Satanás, incluyendo los poderes del pecado, la muerte y la destrucción. En otras palabras, la razón por la que Dios Padre resucitó al Mesías Jesús fue para proclamar que había pisoteado todas las fuerzas de Satanás y aplastado todos los poderes del pecado, la muerte y la destrucción. No, dicho de otro modo, la resurrección del Mesías Jesús es una señal y prueba de que pagó por todos los pecados del pueblo elegido al derramar su sangre en la cruz. No, es una señal y prueba de que Dios aceptó el sacrificio de la cruz ofrecido por el Mesías Jesús. ¿Y por qué Dios Padre resucitó al Mesías Jesús? Para que mis enemigos se regocijen cuando yo sea sacudido. Esta frase, traducida literalmente, podría traducirse como: para que mis enemigos no se regocijen cuando yo resbale. Para que mis enemigos no se regocijen cuando yo resbale. Aquí, cuando resbale, se refiere al momento en que el Mesías Jesús no puede resucitar de entre los muertos y muere para siempre, interrumpiendo y deteniendo su ministerio. En otras palabras,
La razón por la que Dios Padre resucitó al Mesías Jesús fue para evitar que los poderes de Satanás, el pecado, la muerte y la destrucción se regocijaran. No, fue para evitar que los poderes de Satanás, el pecado, la muerte y la destrucción se regocijaran porque el Mesías Jesús no podría resucitar de entre los muertos y moriría eternamente, obstaculizando y deteniendo su ministerio. Por tanto, Dios Padre ciertamente resucitará de entre los muertos al Mesías Jesús. Finalmente, el Mesías, Jesús, habla de su resurrección con un cuerpo espiritual, mientras oraba. El texto de hoy, Salmo 13, 5-6, dice: Pero yo confío en tu misericordia, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré alabanzas al Señor, porque me has colmado de bienes. Pero yo confío en tu misericordia, mi corazón se alegrará en tu salvación. Esta oración usa el pronombre en primera persona para enfatizar el sujeto, yo. En hebreo, el sujeto suele indicarse con la terminación del verbo, pero aquí, el pronombre en primera persona enfatiza que el yo es el Mesías, Jesús. En otras palabras, quien yace en la tumba, creyendo, confiando y apoyándose únicamente en la misericordia de Dios, no es otro que el Mesías, Jesús mismo. No, quien resucita de entre los muertos en esa tumba no es otro que el Mesías, Jesús mismo. Entonces, ¿por qué proclama tales palabras ahora? Podría ser porque sabía de antemano que algunas personas ignorantes e insensatas aparecerían en un futuro lejano y afirmarían: el que fue crucificado, derramó sangre y fue sepultado no era el Mesías, Jesús, sino otra persona similar que murió, o simplemente era la cáscara de ese cuerpo. En otras palabras, sabía que afirmarían que el verdadero Mesías, Jesús, no se desangró en la cruz, sino que ascendió al cielo justo antes de morir. O quizás exista tal afirmación. ¿Cuál es esta afirmación? El que resucitó de la tumba no es el Mesías, Jesús, sino el fantasma o espectro del Mesías, Jesús. Así es. La razón por la que proclamó estas palabras en el texto de hoy es porque sabía de antemano que tales personas surgirían en un futuro lejano y engañarían y seducirían a muchos. ¿No es así? Incluso hoy, no hay personas ignorantes e insensatas que no pueden creer en la resurrección de este Mesías, Jesús, y piensan: ese fantasma debe haber aparecido. Sin embargo, piensan así porque no creen en la existencia de Dios, ni en su poder y autoridad. ¿No es así? ¿Acaso no hay nada que Dios, quien creó este mundo y el universo de la nada solo con su palabra, no pueda hacer? De hecho, el Dios que creó este mundo y el universo solo con su palabra puede lograr dificultades aún mayores. No, incluso cosas que nos parecen completamente imposibles. Por lo tanto, incluso al final de este mundo, Dios puede resucitar a su pueblo con sus cuerpos espirituales de resurrección. No, la resurrección del Mesías Jesús como cuerpo espiritual lo testifica e incluso lo garantiza. En cualquier caso, debido a su amor del pacto, o mejor dicho, para cumplir su amor del pacto, Dios ciertamente resucitará al mismo Mesías Jesús de entre los muertos. Entonces, mi corazón se regocijará en la salvación del Señor. La palabra corazón aquí, como se mencionó anteriormente, se refiere al cuerpo del Mesías Jesús que yace en la tumba, o mejor dicho, en medio de la muerte, y además, al cuerpo espiritual y resucitado que se levanta de esa muerte. En otras palabras, el propio Mesías Jesús, habiendo resucitado de entre los muertos, se regocijará en la salvación de Dios, revestido de ese cuerpo espiritual y resucitado. Se regocijará, diciendo: oh, Padre Dios, gracias por resucitarme de entre los muertos según el pacto que hiciste conmigo eternamente. Gracias por revelar tu asombrosa gloria y poder. Entonces, ¿qué harás después de eso? Cantaré alabanzas al Señor. Este pasaje habla de la obra salvadora del Mesías Jesús después de su resurrección. Cuando el Mesías Jesús resucite, cantará alabanzas a Dios en su cuerpo espiritual resucitado. Es decir, dará a conocer y comprenderá quién es nuestro Dios, su poder y autoridad, la salvación que realiza, el Hijo unigénito, que sucede si creemos en los méritos de su sangre y el juicio de Dios, el cielo y el infierno. De hecho, quienes han sido salvos por medio de esto alabarán y exaltarán a Dios. ¿Qué ha sido de esta palabra profética? Podemos ver que esta palabra profética está con nosotros ahora. Hace 2000 años, nuestro Señor Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, fue sepultado y 3 días después resucitó en su cuerpo espiritual.
Después de su ascensión, envió al Espíritu Santo entre nosotros y está con nosotros a través de esto. No, incluso ahora lo vemos alabando y exaltando a Dios dentro y con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué el Mesías Jesús canta sobre Dios? Porque me ha tratado con bondad. Esta frase comienza con la conjunción hebrea aquí, lo que explica por qué el Mesías Jesús canta sobre Dios. Es porque Dios ha tratado con bondad al Mesías Jesús. Es porque lo ha recompensado. Es porque le ha retribuido. Sin embargo, este pasaje presupone el sufrimiento del Mesías Jesús, es decir, su muerte en la cruz y su sepultura. En otras palabras, el Mesías Jesús vino a esta tierra en carne y hueso, soportó todo tipo de sufrimiento y dificultades. No, fue crucificado, derramó sangre, murió y fue enterrado en una tumba fría. A cambio, Dios le retribuyó resucitándolo de entre los muertos y confiándole al pueblo que había elegido desde la eternidad. No, Dios estableció al Mesías Jesús como Rey del reino de Dios, permitiéndole gobernar y reinar sobre su pueblo. En otras palabras, permitió que su pueblo lo exaltara, alabara y glorificara como Rey. ¿No es así? Podemos verlos ahora alabando y exaltando a nuestro Jesús, confesándolo como mi Rey. De esta manera, Jesús también cantará a nuestro Dios por siempre. No, mediante esa obra de salvación, el pueblo de Dios, escogido desde la eternidad, será salvo por la fe en los méritos de la sangre de su Hijo unigénito, y podrá alabar y exaltar a Dios con la emoción y la gratitud de esa salvación. Temo dormir el sueño de la muerte. Jesús. Gracias. Gracias. Te amo. Creo que la resurrección de nuestro Señor es una señal que autentica que tú eres el Mesías enviado por Dios y que tú eres Dios Hijo. No, creo que la resurrección del Señor es una garantía y un anticipo de la resurrección del pueblo de Dios al final de este mundo. No, creo que la resurrección del Señor es una señal de que el sacrificio del Señor, quien derramó su sangre en la cruz, ha sido aceptado por Dios. Bendícenos para que podamos convertirnos en quienes creen en los méritos de la sangre de Jesucristo, recibir el perdón de los pecados y entrar en el reino eterno de los cielos. Bendigo y oro en el nombre de Jesús. Amén. Si quieres saber más, suscríbete.